vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí, listos de nuevo para volver a ese universo de misterios que aquí nos gustan y como siempre con temas únicos y exclusivos que solo aquí dentro de vuestro espacio en blanco vais a poder escuchar. Un placer que nos hayáis elegido, que hayáis elegido esta noche estar con nosotros esta madrugada. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa cuando a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias ya estamos listos para en directo iniciar un nuevo viaje hacia el misterio. Los saludos también de Rubén de Felipe y María José Cascante. Rubén de Felipe que controla ahora nuestro mágico sonido. Esta semana llegamos con algún cambio sobre lo que habíamos anunciado. Nuestro primer invitado que iba a estar esta noche con nosotros se ha puesto enfermo esta mañana y hemos tenido que cambiar algunos planes. Desde aquí le deseamos que se mejore pronto y que esté con nosotros en breve. Aún así esta noche hay temas de interés, ahí va un avance. Nuestros días están contados. Prepárese para el día del juicio final. Viaje al lugar sagrado de una civilización perdida para descubrir la verdad acerca de la profecía maya. ¿Los mayas predijeron el pasado y el futuro con total precisión? ¿Está escondida entre sus textos antiguos la fecha exacta de nuestra desaparición? Se acaba el tiempo. Comienza la cuenta regresiva. Ahora. Un tema de actualidad teníamos ahí preparado para tocarlo la próxima semana, pero lo hemos adelantado. Y queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios, como casi cada noche, 5 regalos para daros las gracias por estar ahí. Nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros 2 muros de Facebook, los amigos del Espacio en Blanco y el Espacio en Blanco. Gracias a todos por estar ahí y aprovechar el premio esta noche, merece la pena. Y solo nos queda saludar a nuestro invitado, Mario Escobar. Buenas noches, Mario. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Y darte las gracias porque te pillé esta mañana. Sí. Teníamos una crisis en el programa, nos faltaba el invitado. Te he llamado adelantando un poco lo que teníamos pensado hacer la semana próxima y te lo agradezco que estés con nosotros. Déjame que te presente, ¿vale? Sí. Novelista, ensayista, conferenciante, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en la especialidad de Historia Moderna, director de la revista, sigue siéndolo, Historia para el Debate Digital, sí. Y autor de multitud de libros, entre otros el último que nos ha llegado, La profecía maya, El fin del mundo ha llegado. ¿Ha llegado el fin del mundo? Bueno, eso muchos piensan, ¿no? Que con estas profecías mayas, con este fin del calendario maya, puede que esté más cerca del fin del mundo. Sabemos que siempre es difícil poner fechas. Cuando se han puesto, muchas veces han fallado, pero la incógnita está hasta ese día. Lo que pasa es que el libro es una novela, ¿no? Tú te basas en hechos reales históricos, pero es una novela. Ya te digo, no me he jorobado, pero el fin de semana, porque en vez de estar haciendo otras cosas, me he enganchado con tu libro, cosa que me alegra. Sí, han salido muchos ensayos y han salido también pues algunas novelas, ¿no? Muy pocas escritas por españoles, novelas prácticamente no ha salido ninguna. Ha salido otra recientemente, que no me acuerdo ahora el título,
pero pensaba que tratarlo de esta manera iba a ser mejor para llegar al gran público, ¿no? Yeah. Sabemos que a veces hay ciertas personas más reticentes a leer ciertos libros y en cambio, intentando ser bastante fidedigno, con una novela y una aventura la persona puede meterse, introducirse un poco más en ese mundo misterioso de los mayas y descubrir cosas que yo creo que le van a dejar totalmente perplejo. Seguro. ¿Por qué los mayas? Bueno, hay que decir que en este libro tú aprovechas todo ese bagaje que tienes histórico de tus estudios para meterlo ahí y sobre eso construir toda una historia, ¿no? Pero ¿por qué los mayas ahora? Quizá por el 2012, aprovechándote un poco de la moda, que a mí también me han incluido en ella, ¿no? Por haber escrito otro libro sobre ellos. Hombre, está claro que a veces estamos luchando contra corriente, ¿no? Si todas las mentes están pensando en una cosa, ¿por qué ir en contra de todas esas mentes, ¿no? Yo creo que lo mejor es enfocar luego ese pensamiento, en este caso, hacia un camino correcto, ¿no? O hacia una dirección adecuada. Pero si toda esa energía estaba produciéndose precisamente hacia lo que va a pasar con los mayas y hay temor, y encima ha coincidido, por desgracia, con una de las mayores crisis económicas, sociales y éticas y políticas de la historia, pues yo creo que por lo menos dar un poquito de luz estaba bien. ¿No tendrá que ver esta crisis económica, política, ética que tú has dicho con lo que decían los mayas? Hombre, está claro que algo va a cambiar. Cuando hay crisis, y todos lo sabemos, es una oportunidad. No significa otra cosa que oportunidad. Y está, no solo en España, en el mundo, en todo el mundo occidental, el paradigma está cambiando de un paradigma materialista de personas que solo piensan en cosas, en adquirirlas, en conseguir todo lo material, a personas que se dan cuenta que lo fundamental no tiene que ver con lo material. Ya. Esta noche no solamente vamos a hablar de mayas, sino de otras muchas cosas. Escribiste otro libro que me llama mucho la atención sobre los masones en Estados Unidos. ¿Hay muchos masones en Estados Unidos? Muchísimos, porque además ellos tienen una concepción distinta de la masonería, ¿no? En un país como el nuestro, de tradición católica, la masonería era el enemigo del catolicismo, mientras que los países anglosajones era algo público y notorio, hacían sus desfiles masónicos y era muy común. De hecho, en las universidades estamos cansados de ver en las películas americanas estas pequeñas logias que hay, porque siempre se consideró que eran asociaciones de personas afines a ideas o creencias para un bien social. Y de hecho muchas de estas asociaciones son simplemente asociaciones totalmente pues personas que hacen y ayudan a los demás, ¿no? En cambio otras pues sí tienen un halo de misterio, buscan, y yo creo que siempre ha sido así, el influir en la sociedad, en el poder político, en el poder económico. Y un poco en este libro de Historia de la Masonería en Estados Unidos hablo de la gran influencia que han tenido no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ya. Sin embargo, en Estados Unidos muchos de esos presidentes anteriores han sido masones y han tenido mucha influencia. No sé si la siguen teniendo ahora. A Obama lo han también reelegido los masones. Yo no pienso tanto como que la masonería en sí, porque no es una cosa, ¿no? Hay muchas corrientes, muchas escuelas, pero sí que tal vez lo que sí ha conseguido la masonería es conquistar a la cultura y a la sociedad con su pensamiento. Muchos valores que nosotros tenemos y que están en la Constitución de los Estados Unidos y en la Declaración de Derechos Humanos y Derechos del Hombre, pues vienen de esas ideas de la masonería. De hecho, dicen que fundaron ellos las primeras colonias americanas, ¿no? América es una idea de los masones, ¿no? Como un nuevo mundo, una nueva sociedad. Sí, bueno, es una mezcla, ¿no? Lo bueno que tienen los norteamericanos, en cierto sentido, es que son capaces de adaptar cosas de otros y hacerlas suyas, ¿no? Yo creo que la conquista de los Estados Unidos tiene una gran influencia masónica, pero también una gran influencia puritana, ¿no? De aquellos hombres y mujeres que buscaban la libertad religiosa que no había en sus países, sobre todo en Inglaterra, y creían que allí iban a poder crear una nueva sociedad, ¿no? Y luego hay experimentos, ¿no? Como hicieron algunos en América, ¿no? A mí siempre me gusta lo que hizo Penn, luego lo que sería Pensilvania, ¿no? Que fue la primera colonia totalmente tolerante, en la que cualquiera fuera su religión, o si no tenía, pues podía practicar libremente, ¿no? Y por eso es que en esta ciudad de Filadelfia, ¿no? La ciudad de los hermanos, ¿no? De la gente hermanada, ¿no? Porque tienen esta visión de hombres libres. Ya. Esta noche no vamos a hablaros de masones, vamos a hablaros de Apocalipsis y de otras cosas, y sobre todo de esa profecía maya para saber si existe o no existe, aunque algunos dicen que el fin del mundo ha llegado, lo decía esa introducción. No tenemos introducciones de las nuestras, pero tenemos estas otras esta noche. Todos los años, turistas de todo el mundo se dirigen a Chichén Itzá,
la antigua ciudad maya en la península de Yucatán, México, para presenciar un extraño fenómeno. A las 3 de la tarde del equinoccio de primavera y otoño, un juego de luces y sombras forman el cuerpo de una serpiente en las escaleras ubicadas al norte de la pirámide de Kukulcán. Cuando ves la serpiente ondulante en las escaleras, lo que ves es la serpiente que simbólicamente baja del cielo hacia un plano existencial en la tierra y luego al final del día entra a la tierra o al inframundo. Mientras desciende, reptando las escaleras hacia el inframundo, la sombra del cuerpo de la serpiente se conecta a su cabeza esculpida en la base de la pirámide de 1000 años de antigüedad. Pero ¿este fenómeno es más que una señal religiosa? Hay quienes creen que la serpiente es una advertencia de un evento catastrófico que está a punto de ocurrir. No sabemos el significado de la sombra de la serpiente, pero sí de que se trata de un efecto que tiene mucha ciencia detrás de sí, con el fin de ubicar la pirámide para crear el efecto especial. Fue hecho hace miles de años y obviamente no fue como una atracción turística. Creen que fue en advertencia de Kukulcán acerca del fin del mundo. Cuando uno ve ese efecto en ese lugar en Chichén Itzá, se da cuenta de que los mayas debían ser gente increíble. ¿Por qué se conoce tan poco de ellos? No se sabe cuándo aparecieron, no se sabe por qué desaparecieron, aunque no desaparecieron todos. Cuéntanos un poco de historia para situarnos. Pues una de las razones fundamentales es que cuando los españoles llegaron a América, las grandes civilizaciones llevaban aproximadamente casi 100 años que habían decaído, ¿no? Pero sobre todo por la destrucción que hubo de códices, ¿no? Se destruyeron pues muchos de sus escritos y eso hizo o ha impedido que conozcamos mucho más de ellos, ¿no? Es verdad que aún así han guardado muchas de sus tradiciones, partes de su religión, y que hemos logrado descifrar algunas cosas, pero nos faltan muchas cosas en el puzzle, pero no solo de ellos, ¿no? ¿Cuánto nos falta de los olmecas, de los aztecas, de esos pueblos que tanto nos debían haber enseñado, sobre todo de su gran conocimiento sobre las estrellas, la astronomía, el universo, ¿no? Y también sus técnicas de construcción, ¿no? Esas pirámides han quedado hoy para la historia, pirámides increíbles que yo creo que solo son comparables con las de Egipto, ¿no? Y que tuvo que hacerlas una civilización muy avanzada, muy organizada y con una gran capacidad de sacrificio, ¿no? Porque hacer una pirámide es un pueblo sacrificado durante decenios con un proyecto común, como es construir algo para un dios y sobre todo para rendir culto a esos dioses, ¿no? Que tenía. ¿Y por qué en la selva? Porque mira que hay lugares chulos para vivir en México, que se metieron en una selva que es de las más duras que yo he conocido en mi vida, con mucho tipo de problemas. ¿Por qué florecieron ahí en ese lugar? Bueno, ellos domesticaron bastante la selva, ¿no? De hecho, algunos hablan de que la desaparición de los mayas tuvo que ver con una sobreexplotación de la zona, ¿no? Y que esa sobreexplotación les llevó a su autodestrucción, una época de hambrunas, de falta de lluvia, una especie de sequía, y ese pueblo se rebela contra los reyes sacerdotes que gobiernan la cultura maya y esas ciudades-estado, y al final eso va a destruir la propia civilización, ¿no? Esa selva, por tanto, no debía ser tan frondosa. Ellos habían logrado de alguna manera manejarla. Es difícil saber por qué un pueblo se asienta en un sitio, ¿no? Vemos pueblos que se asientan en estos desiertos del Colorado, en sitios casi inexpugnables, ¿no? Con poquísima agua, pero a veces es por un mandato divino, ¿no? Lo vemos en el pueblo de Israel, pero en los propios aztecas, en su asentamiento, ellos piensan que son como un pueblo elegido que está buscando un sitio de libertad donde asentarse, huyen de su Atlán, de aquella tierra donde eran esclavos, y cuando, ¿no? se planta que el águila, ¿no? Es cuando dicen esta isla es nuestra nueva ciudad, ¿no? Entonces puede ser por diferentes razones, ¿no? Ya. Están en una zona en Centroamérica, México, Guatemala, abarcan mucho más de lo que creemos, abarcaban mucho más de lo que creemos. Sí, era pues todo lo que es la península de Yucatán, llegaba hasta Belice, Guatemala, se adentraba un poco en México. Era una cultura que estaba más dispersa, tal vez por esa forma política que tenían, ¿no? Mientras que los aztecas llegan a formar un imperio bastante poderoso, muy centralista, y los incas también. Ellos, en cambio, eran ciudades, estados semi-independientes que se aliaban para guerras, que a veces luchaban entre sí, pero no tanto un gran imperio con una gran central, ¿no? En la que se mandaba las órdenes políticas al resto, ¿no? Sino eran pequeñas, se parecerían más a la cultura, comparado, ¿no? La distancia, ¿no? A la cultura griega, ¿no? Que nunca tuvo una unidad política, ¿no? Sino que cada polis
luego tenía sus propias colonias y se iba expandiendo de esa manera. Ya, y es verdad que, como algunos dicen, que ese conocimiento que ellos tenían, vamos a empezar a fabular, que ellos tenían, no, les tenía que haber venido a algún sitio inexplicable, de más arriba, yo qué sé. Porque de repente aparecen, desarrollan una cultura súper tecnológica a nivel de construcciones, a nivel de implementación astronómica, medicina, astrología, etcétera, etcétera. ¿De dónde le viene todo ese conocimiento? La verdad es que es increíble, ¿no? Y cómo además coinciden varias, ¿no? Ahí están los olmecas, los aztecas, incluso los incas con cosas parecidas, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué puede venir, ¿no? Lo que está claro es que era una tecnología muy avanzada y que nosotros ahora nos cuesta entenderla porque siempre tenemos esa sensación de que nosotros sabemos más que los antiguos, ¿no? Yo particularmente pienso que son gente con una gran inteligencia, gran esfuerzo y que algunas de esas técnicas seguramente las traían porque ¿de dónde vienen todos estos pueblos? Algunos dicen que entran por Alaska, otros que llegaron en barcos, ¿no? Cómo llegan al continente, ¿no? Este continente separado, casi virgen hasta que llegan los primeros pueblos indígenas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que tenían una gran capacidad para desarrollar esa cultura, igual que pasó a los egipcios, y que era, como pasó con los egipcios, el continuo esfuerzo y aprendizaje y repetición, fallo-error, ¿no? Como pasó con las grandes catedrales, ¿no? Sin embargo, hay figuras como el señor de Pacal, esa tumba que se encontró en Palenque, que dice que era un tipo sumamente grande y que no correspondía en nada con la forma o el tamaño que tenían sus congéneres. ¿De dónde venía ese personaje? Es increíble, ¿no? Pero a veces puede ser por la creación de sus propios mitos, otras veces ellos tenían, ¿no?, el mito de que iba a llegar el hombre blanco, ¿no?, el Quetzalcóatl, creo que le llamaban a este hombre blanco, que era además totalmente diferente a ellos, ¿no? Que podía ser que hubieran visto a seres o a personas diferentes o que realmente tenían una profecía sobre que iba a llegar el hombre blanco. Nunca lo sabremos, ¿no? Está claro que sus creencias creían que había fuerzas superiores que dominaban la naturaleza, que dominaban incluso pues el universo, y no sabemos si esa idea sobre fuerzas superiores venía de una tradición religiosa o venía de otra cosa. Ya. Lo que es cierto es que ellos fueron los inventores de un calendario incluso más perfecto que el que nosotros utilizamos ahora, ¿verdad? Sí, la forma de medir el tiempo. Eso es una de las cosas, ¿no? Y yo creo que fue por su gran estudio de los planetas. Una de las cosas que atrasó mucho a Europa fue esta prohibición, ¿no? Confundir astronomía con astrología, el que desde el mundo cristiano se prohibiera la investigación del universo, que se implantara, ¿no?, estas teorías pues antiguas, ¿no?, y no se dejara avanzar y progresar. Eso retrasó mucho no solo el calendario, ¿no?, la formación de un calendario más exacto, ¿no?, sino el conocimiento del propio hombre, ¿no? Porque si no sabemos cómo funciona el universo, cómo se rigen sus fuerzas, es muy difícil que seamos conscientes de quiénes somos nosotros, ¿no? Porque yo creo que cuando nos medimos con la grandeza del universo es que somos conscientes del grano de polvo, ¿no?, de arena que somos comparado con eso que está creado ahí, ¿no? Ya. Mira, nos preguntan, cada vez que miro por aquí al ordenador, nos recomiendan un sitio para estar en México el día 21 de diciembre. ¿Tienes algún sitio para recomendarles? En Chichén Itzá va a haber mucha gente, ya os lo aviso, ¿eh? Pues si queréis ir a Chichén Itzá, va a haber mucha gente. Y va a ser difícil incluso entrar, y casi no hay entradas, nos decían. Sí, el libro, pues esta isla, ¿no?, que yo creo que no va tanta gente, que es la de Cozumel, ¿no? Y en San Gervasio, Santa Rita, San Benito. Darse un bañito por ahí tampoco estaría mal. No, además luego hay unas playas estupendas, ¿no? Ya. Bueno, eso es lo que dice nuestro invitado. 900-137-137, nuestro teléfono. Me dice que recuerde que sorteamos 2 entradas dobles, creo que son, para mañana, para un personaje que viene, Miguel Ruiz, que es un neochamán, que estará dentro de poco en el programa. Os vamos a dar información. Mañana hay una actividad con él que yo recomiendo que conozcáis. Parte del premio que tenemos son 2 entradas para ir a verle. 900-137-137. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. ¿No crees que vamos a hablaros de los mayas como siempre? Habrá alguna que otra sorpresa. Un juguete, una ilusión. Ya puedes comprar tu bolígrafo solidario de este año. La campaña Un juguete, una ilusión está en marcha de nuevo. Organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando, atenderá a más de 20 países y también a proyectos infantiles en España a través de Cruz Roja. Campaña Un juguete, una ilusión. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. Con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana.
todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. La profecía del día del juicio final y otras predicciones pudieron haberse perdido para siempre. Sacerdotes compasivos rescataron 4 códices mayas de las hogueras de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Los copistas mayas escribieron estos manuscritos en largas hojas de papel hechas de la corteza interna de higueras. Estas hojas, que tenían hasta casi 7 metros de longitud, eran cubiertas con pintura de cal y luego dobladas como un acordeón. Para los sacerdotes españoles que los destruyeron, estos códices con sus colores vívidos, conjunto de imágenes salvajes y jeroglíficos complejos, eran obra del diablo. Pero para los estudiosos de las bibliotecas europeas, donde finalmente fueron almacenados estos códices, estos textos antiguos eran una fuente de fascinación infinita. El más importante de estos manuscritos demostró ser el comprado en Viena en 1739 por el director de la Biblioteca Sajona Real de Dresden, Alemania. Los mayas tenían muchos libros como el Chilam Balam, el Popol Vuh, el Rabinal Nachi, y tenían una serie de, bueno, eso que hemos escuchado ahí, que de repente llegaron los españoles y se encargaron, yo no tuve nada que ver con ello, ni supongo que tú, en acabar con todo ello, porque era un poco producto del diablo, según decían. Sí, cuando llegaron, ellos no entendían, yo creo, en primer lugar, la cultura con la que se enfrentaban. Eran personas que no sabían lo que era América, ¿no? Ni sabían lo que se iban a encontrar allí, y actuaron de una manera muy parecida como hubieran actuado o como lo hicieron con la brujería en Europa, ¿no? Pensando que todo lo que no entendían pues era brujería, ¿no? El caso de Fray Diego de Landa, ¿no? que destruyó la mayoría de los códices, aunque sí hubo, y eso también debemos decirlo, y por eso nos ha quedado algunas cosas, algunos monjes que sí se interesaron por la cultura maya, por la cultura inca, por la cultura azteca, y sí rescataron algunos códices. Gracias a eso podemos tener esos códices, e incluso aprendieron la lengua, ¿no? de los indígenas, ¿no? Porque siempre ha habido 2 maneras de hacer las cosas, ¿no? A lo bruto, destruyendo lo que encontramos, o intentando comprenderlo y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y por desgracia quedó muy poquito de esos códices. Esta narración tan estupenda pues habla del de Dresde, aunque yo no coincido, porque yo pienso que el de Madrid, y no es por ser más nacionalista, es el mejor. Sí, ¿cuántos se salvaron? ¿3 o 4? Realmente reconocidos hay 3, el de Dresde, el de Madrid y el de París. Aunque hay un pequeño códice que es el que está en México, que se llama de Corolier, que hay dudas, ¿no? Es un fragmento realmente, no es muy grande. Museo Arqueológico, ¿no? Sí. Y hay dudas de si es realmente de esa época o es posterior, pero lo que sí están reconocidos son el de París, el de Madrid y el de Dresde, ¿no? El de Madrid además es el más completo, el más amplio, está compuesto por 2 partes, ¿no? Se conoce también como el códice trocartesiano, y lo curioso es que encima lo tenemos los que vivan en la península, en España, o vivan aquí en Madrid, en el Museo de América. ¿Dónde está el Museo de América? Sí, el Museo de América, ahí en ¿La Casa de América? Sí, en la Casa de América. ¿En el antiguo Palacio de Linares? No, en la Casa de América no. El Museo de América está en la Universidad Complutense, al lado del faro que levantaron, que es un museo muy poco visitado, pero tiene unas riquezas de América increíbles, ¿no? Tal vez no está muy promocionado, y ahí se encuentra ese códice increíble, y mi personaje de la novela le meto ahí en una conferencia, porque tener un tesoro tan cerca y que tanta gente lo ignore es una verdadera... Es una pena, ¿verdad? ¿Qué se escribe o qué se cuenta en esos códices? Por ejemplo, en el Códice de Madrid, que es un códice muy amplio, ¿no? A lo mejor nos imaginamos un pergamino pequeñito, no. Son 112 páginas, tiene 2 secciones, una la llaman el Códice Troano y el otro el Cortesano, y este códice es amplísimo, ¿no? Tiene muchísimos temas que trata, pues desde cómo fabricaban algodón, cómo hacían las hojas del mel,
como un montón de cosas, ¿no? Cómo iban, cómo era también un poco el calendario. Iban estos códices no son como nosotros entendemos un libro, ¿no? Sino que ellos los códices los consideraban como sitios donde guardar su memoria, ¿no? Y entonces a veces no hay una línea continua, ¿no? Que sigue esa información como un libro cuando leemos nosotros un libro, sino son cosas que para ellos eran importantes y que los sacerdotes tenían que saber y recordar, ¿no? Hoy podríamos decir, saltando las distancias de la lengua, ¿no? Y del tiempo, que eran como una especie de chuletas que ellos tenían para poder hacer sus rituales, para conocer su historia, para enseñarla a otros, no tanto un libro seguido que nos narra una historia en sí en concreto. ¿Dónde se encontraron y dónde se guardaban esos códices? Ha habido mucha confusión con los códices y cómo aparecieron y desaparecieron. Algunos piensan que fue Hernán Cortés el que los trajo de América a España, que se guardaron en alguna biblioteca, posiblemente Carlos V los tuvo, y luego hay un momento oscuro en el que desaparecen algunos de ellos. Uno de ellos se lo encuentran en Madrid, pero como se decía, pues otro se ha subastado y está en Alemania, y otro en París, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que sobre todo el siglo XVIII y XIX fue una época en la que salieron muchísimos libros de España, ¿no? Porque sobre todo en el siglo XIX, con las guerras liberales, entre liberales, carlistas, cuando se exiliaba a estos nobles, a esta gente, lo que hacían muchos de ellos, como no se podían llevar nada físico, a veces ni siquiera dinero, se llevaban los libros que tenían en sus antiguas bibliotecas, y los vendían en Londres, en París, donde estaban exiliados, ¿no? Y se cree que algunos, ya fuera en el siglo XVIII o más tarde en el siglo XIX, saliera de esa manera del país. Dos y 32, 1:32 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco. Estamos en Radio Nacional hablando esta noche de una parte de las profecías mayas y de si tenemos que preocuparnos de los apocalipsis, que os hablaremos después de ellos con Mario Escobar, el autor de un libro que se llama La Profecía Maya, precisamente. Te iba a preguntar, todavía no hemos hablado de la profecía, no está escrita en ningún sitio, te lo preguntaré después, pero qué pena que se perdieran todo ese saber, ¿verdad? Sí, la verdad es que eso nos ha pasado mucho a lo largo de la historia, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, todos los libros se han perdido. Algunos además tenemos la desdicha de tener los títulos, no en este caso maya, sino en otros, saber que hubo un libro, que alguien lo escribió, qué tema trataba, y el libro desaparecer por completo, ¿no? Que yo creo que eso es aún más triste, ¿no? Pero está claro que nos quedamos a ciegas, ¿no? Y es como si tuviéramos la sensación de que hay pequeñitos focos, como en estos juegos que hay a veces, ¿no? Que de civilizaciones, ¿no? De estos de ordenador, que el foco se va abriendo a medida que se va conquistando el tablero, y tenemos pequeñitos focos que iluminan un poco del cuadro y no llegamos a distinguir, a saber realmente qué había en esos hombres, cuál era su cultura y cuál era un poco sus sueños, por qué vivían, cuál era el propósito de esa civilización, ¿no? Y por desgracia nos ha quedado muy poco. Ya. ¿Quién fue, no se te pongo un aprieto, quién tradujo o quién comprendió los símbolos mayas? ¿Hubo una piedra como la de Rosetta para poder la verdad es que eso? Ha sido mucho más reciente que lo de Rosetta, ¿no? De Champollion y todo esto, ¿no? Sino más bien ha sido a través de por lo que tengo entendido, no soy un especialista precisamente en esto, pero las pirámides y los jeroglíficos que encontraron allí fueron interpretándolos poco a poco, y eso ha servido luego para entender toda la serie, ¿no? Con este tipo de lenguaje, que es un lenguaje que no es como el nuestro, ¿no? Que está lleno de iconos, es muy difícil porque a veces uno solo interpreta toda una idea, no es una palabra, una sílaba, ¿no? Como en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces ha sido bastante complejo entender eso, y hasta hace poco no se conocía, ¿no? Estamos hablando de apenas medio siglo o poco más, ¿no? Ya. 2:34. Vamos a hablar un poquito de profecías o entrar un poco en ellas. Ese fragmento sonoro nos da alguna pista. La mayor diferencia entre los mayas y los no mayas es que los mayas, o para los mayas y cualquier otro grupo nativo de México y Centroamérica, entendían el tiempo como algo que ocurría y volvía a ocurrir. Era, digamos, más cíclico. En cambio nosotros vemos el tiempo como una línea. Comienza en algún punto, se mueve, avanza y continúa. Ahora bien, para los mayas el caso es muy diferente.
Algo que ocurre en el pasado seguramente ocurrirá repetidas veces, una y otra vez. Un mensaje que podemos tomar del calendario maya es que nuestras vidas están incrustadas en ciclos más grandes que nuestras vidas individuales. Eso nos da un sentido de perspectiva y nos permite mirar en la historia, de manera que pone a la historia en una especie de cuadrícula. Posiblemente hay ciertos valores en los calendarios para los mayas porque reproducen los ritmos naturales y puedes hacer un buen caso para los ciclos y los ritmos en la naturaleza, siendo muy reales y muy necesarios para la vida. Curioso porque los mayas veían el tiempo, hemos dicho que era una de las civilizaciones que mejor lo supieron medir, y para ellos no era lineal como para nosotros, sino que era cíclico, con lo cual lo que pasó antiguamente puede volver a ocurrir ahora. Sí, es verdad, ¿no? Esa idea de la cultura cíclica que no solo se da en ellos, ¿no? En la India, en otros sitios también se da, y tal vez es porque ellos entendían que el sol, sobre todo el sol y sus ciclos, eran los que debían determinar el calendario, no la historia del hombre, ¿no? Nosotros hemos hecho del calendario un instrumento para nosotros, ¿no? Para nuestra historia, para identificar los hechos, mientras que ellos cogían el sol y la naturaleza y metían al hombre dentro de ese calendario, ¿no? Su calendario por eso tenía un ciclo, se calcula, de unos 52 años, o sea que es muy diferente al nuestro, ¿no? Uh-huh. Y en lo que llaman la cuenta larga. Y luego tenía un cómputo curioso, ¿no? Que comenzaba en el 000004 Ajau hasta el 8 Kunku, y poco a poco pues así van haciendo el calendario de una manera totalmente complicada, ¿no? Mientras que nuestro calendario gregoriano es muy distinto, ¿no? Muy distinto al que ellos crearon. Pero ellos creían eso, que la historia se iba a repetir cíclicamente y que cosas que habían pasado podían volver a ocurrir, ¿no? Sí, ellos creían que cada sol, la civilización volvía a destruirse y a renacer, ¿no? Uh-huh. Pero de algún modo pensaban que eso podía adelantarse o retrasarse, porque por eso hacían tantos sacrificios. Ellos pensaban que de alguna manera podían parar esa destrucción del sol, ¿no? Y de ahí los sacrificios, ¿no? Los sacrificios humanos. Aunque es muy curiosa la gran diferencia que hay entre los mayas y los aztecas, ¿no? Mientras que los mayas creían en un sacrificio humano voluntario, cuando se hacía el juego de pelota y los ganadores se ofrecían en sacrificio. Al final eran los ganadores los que se ofrecían. Eran los ganadores los que se ofrecían, porque era un honor morir para detener la ira del sol, porque la sangre era lo único que podía apaciguar esa ira. Y en cambio los aztecas era todo lo contrario, eran las guerras, ¿no? Esas llamadas guerras floridas, en las que cogían prisioneros y además hacían matanzas increíbles, ¿no? Terribles, ¿no? Entonces aquí era un sacrificio voluntario en un momento clave, y pensaban que con eso lo mejor, daban como los mejores hombres al sol, mientras que en el otro caso era dar carnaza, ¿no? Un poco como quien dice, para dioses muy crueles, ¿no? Como eran los aztecas, que se alimentaban de esa sangre humana, ¿no? Uh-huh. Las profecías, ¿de dónde vienen las profecías? ¿Están escritas en algún sitio? Ahora se dice que se ha encontrado una piedra en Tortuguero. Yo no he encontrado en la investigación que he hecho que estén escritas en ningún sitio. A mí me parece más bien una interpretación, ¿no? Más que textos concretos que se hayan encontrado en un sitio, una interpretación de la religión maya, de cómo los mayas entendían el mundo y lo que ellos pensaban sobre el final del mundo, ¿no? Entonces, por eso, algunas yo que he ido recopilando, pues nos hablan de cambio de mentalidad, ¿no? Ese odio y materialismo, pues que cambiaría a partir pues de la fecha de diciembre, ¿no? En cambio otros nos hablan más de que esos cambios serán la antesala de una nueva era, ¿no? Que acabará una época oscura y que al fin pues habrá una época en la que no se verán las cosas de la misma manera, ¿no? De una manera tan materialista como la actual, ¿no? Entonces yo creo que más que estar escritas en un sitio concreto, lo que se ha intentado es sacar esos valores mayas, sacar esa forma de pensar maya y cómo ellos veían esta historia cíclica que iba repitiéndose una y otra vez, ¿no? Hasta el punto de que ellos pensaban que en este momento iba a empezar algo nuevo, una nueva era, un momento de un pensamiento nuevo, y que el viejo hombre materialista que busca pues el odio, la guerra, iba a cambiar, ¿no? Yo creo que era más bien su visión, como se dice, no tanto un final tan apocalíptico como a veces nosotros tenemos por nuestra cultura. Ya. Déjame que escuchemos algunas de las informaciones que circulan por ahí. Cuando los mayas hablan del día del juicio final, básicamente hablan acerca de la destrucción total del mundo y de sus habitantes.
Casi todas las religiones y culturas hablan del día del juicio final. La diferencia entre lo que otras religiones dicen y lo que dice la cultura maya es que el calendario maya, que es un instrumento de espacio y tiempo, realmente nombra una fecha específica cuando la humanidad llegará a su fin. ¿Cómo pudieron los mayas apuntarlo en su calendario y predecir eventos futuros, incluyendo el día del juicio final, con tal precisión? Eso es una leyenda, ¿no? Yo creo que lo que ellos sí entendían, y por lo que yo estoy investigando y descubrieron, es la relación que tiene el Sol con la Tierra. Y que, en contra de lo que hemos pensado durante mucho tiempo, esa relación no es constante. El magnetismo, las ondas que manda el Sol, son distintas en diferentes periodos. Esas corrientes, ¿no?, solares, esas tormentas solares no son siempre fijas, ¿no? Y que una pequeña variación puede producir cataclismos, puede producir cambios magnéticos en la Tierra, puede producir una serie de desgracias para nosotros, ¿no?, que nos pueden pillar en medio, que ellos entendían que se producían en ciertos periodos, ¿no?, y que además se producían sistemáticamente, ¿no? Y yo creo que eso es más bien lo que ellos descubrieron, no tanto que había un fin del mundo porque un dios en concreto lo había planeado así, sino que la Tierra y su forma de funcionar con respecto al Sol les hacía pensar que sí se iba a producir ese cambio, que muchos creen que tiene que ver sobre todo con el magnetismo de la Tierra, ¿no? Ya. Con lo que puede producir un cambio de magnetismo de la Tierra. O sea que de destrucciones apocalípticas y todo eso, que algunos, gente de mal agüero quiere imponer en el mundo, nada de nada. No está escrito por los mayas eso. No, pero lo que sí, como decía un poco, es si se producen estos cambios en la relación de la Tierra con el Sol, sí puede haber una serie de turbulencias bastante graves, ¿no? Los científicos dicen que estamos en medio de una etapa crítica de manchas solares, de tormentas solares. Sí, porque estas tormentas solares lo que pueden producir, si se produciera un cambio de magnetismo, que por lo que los científicos mismos han investigado ya se ha producido, que es cuando el metal líquido que hay dentro de la Tierra y ese magnetismo que nos llega del Sol varía, y de hecho hay pequeñas variaciones constantes, eso es algo normal. De hecho, las rutas de los aviones tienen que cambiarse de vez en cuando porque ha cambiado el magnetismo y ellos seguían por eso. A veces afecta también a las aves, a algunos peces, ¿no? Lo que sí pasaría es, imaginemos, si fuera un cambio brusco del magnetismo, maremotos, cambios de mareas, terremotos, sí podría haber una serie de cataclismos que podrían ser muy peligrosos si se produjera eso. Y yo creo que lo que ellos entendieron desde esos observatorios, que esa relación con el Sol y cómo el Sol estaba cambiando podía afectar al funcionamiento de la Tierra, ¿no? Y ese funcionamiento pues puede que esté siendo alterado en cierto sentido. Ya. Al final de la entrevista te preguntaré qué es lo que tú crees personalmente. Lo curioso es que ha habido otros muchos apocalipsis y que casi todas las religiones tienen su propio apocalipsis y lo ha estado anunciando, ¿verdad? Eso es muy curioso, ¿no? Que tú llamas apocalipsis cotidianos, en alguna parte has escrito algo parecido. Sí, es que me parece increíble que hay algunos elementos comunes en todas las culturas, ¿no? Algunos hablan del diluvio, ¿no?, que se describe desde todas las culturas de Mesopotamia, no hablemos de la Biblia, pero incluso en América, en algunas culturas africanas se habla del diluvio, una destrucción universal. Lo que parece que le da un poco de vigencia histórica, ¿no?, de verosimilitud histórica de que eso ocurrió en un momento determinado. Sí, porque la coincidencia de tantas culturas, porque cuando se crea una leyenda, a veces identificamos leyenda con algo falso, no. La leyenda es la manera que hemos transmitido una verdad profunda que ya hemos olvidado o que no tenemos todos los datos, ¿no? Entonces inventamos algo alrededor de cosas reales. Normalmente las leyendas no vienen de la nada, siempre ha habido un hecho que las ha producido, ¿no? Y una es la del diluvio. Igual pasa con el fin del mundo. ¿Por qué todas las culturas, todas las religiones, musulmanes, cristianos, judíos, pero también las culturas mesopotámicas, el zoroastrismo, los egipcios? Sí, porque has escrito que los egipcios tenían una fecha o un término para hablar del fin del mundo, y Puber. Sí. La admonición de Puber. Sí, y luego el mazdeísmo, ¿no?, el zoroastrismo, también hablaba de una fecha del fin del mundo en el que el bien y el mal se enfrentarán. Y además todos tienen un elemento común, ¿no?, y es que hay un juicio a la humanidad, en cierto sentido, por su comportamiento, que hay un juicio entre el bien y el mal, que va a haber un juicio justo. Es como si el ser humano anhelara, de alguna manera, que todas las injusticias
todas las barbaridades que se hacen a lo largo de la historia, llegar un momento que tuvieran un fin, ¿no? En la presentación que hicimos del libro fue muy curioso porque empezamos a hablar sobre esto y sobre cómo el ser humano a veces ha olvidado esa parte espiritual, ¿no? Y no se ha volcado nada más que en lo material, ¿no? Y se creó un ambiente, estamos allí en la Casa del Libro, un ambiente estupendo, ¿no? Y cada uno contaba su experiencia, ¿no? Y a mí me impactó mucho al final de la conferencia o de la presentación que se me acercó un hombre y me dijo: ay, mira, he intervenido mucho y tal. Y dice, pero es que hace poco han identificado que tengo una enfermedad terminal. Dice, y ahora me he dado cuenta de que he invertido toda mi vida en cosas que no tienen sentido, que no valen para nada. Tenía un buen trabajo, una familia, pero eso no me llena, eso no es suficiente, necesitaba algo más y me he tenido que dar cuenta con una desgracia como esta, ¿no? Y varias personas coincidían, ¿no? Allí, cómo el hombre se ha volcado tanto en el exterior que ha descuidado su parte interior. Y yo creo que ese anhelo de justicia que hay en el hombre es lo que transforma, ¿no? Y lo que hace que piense el hombre que tiene que haber un final justo, ¿no? Y por eso esa visión mundial de ese apocalipsis. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. ...900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos varios premios esta noche. Algunos de ellos son entradas para ir a ver a un personaje del cual os vamos a hablar dentro un poquito. Alguien que viene de este mundo maya, que trae un montón de enseñanzas. No os lo perdáis, mañana estará en Madrid. Vamos a hablar de algunos apocalipsis que bueno, en las religiones. Los musulmanes hablan de señales mayores y señales menores, y creo que son 13. Sí, 13, curiosamente, ¿no? Un número curioso, ¿no? Es curioso que estuve un poco investigando porque me sorprendió mucho que ellos creyeran en un apocalipsis que tiene algunas coincidencias con el cristianismo, pero luego tiene sus partes, ¿no? Diferentes, ¿no? Ellos creen en un segundo advenimiento de Cristo, pero al mismo tiempo creen que hay un personaje, un tal Al-Mahdi, ¿no? Un líder militar musulmán que se levantará antes del fin del mundo. Tienen señales en las que también piensan que va a haber un gobierno milenial o un gobierno de Cristo en la tierra, pero Cristo será viejo y morirá, ¿no? Y como un hombre más, tal vez porque piensan en su... Porque a mí me ha sorprendido cuando he ido conociendo el Islam, que es muy racionalista, es una religión muy racionalista. Entonces ellos deben pensar que si Cristo no murió y resucitó y tal, de alguna manera tendría que morir y moriría bajo este reinado, ¿no? Y también creen en un anticristo, ¿no? Que es una cuestión curiosa, ¿no? Que a ellos hayan adoptado esta figura, no solo la de Cristo, sino la del anticristo, que es muy curiosa y que también la trata el judaísmo, pero que no es tan común en otras ideas de apocalipsis, ¿no? Más bien es un final, como hemos hablado de los mayas, un cataclismo o una destrucción del planeta o un enfrentamiento entre dioses, pero nunca un ser humano con unos poderes especiales que va a gobernar el mundo y lo va a dominar hasta el punto de someterlo, ¿no? Hasta ese grado. Tenemos un montón de preguntas acerca del tema, pero te pregunto antes por los cristianos o los católicos. ¿Qué piensan los católicos? ¿Jesucristo dijo algo del fin del mundo? Porque es curioso, hay una serie de síntomas o signos que anuncian el fin de los tiempos que ponen los pelos de punta cuando lo analizas en este momento, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Jesús no habló mucho, pero sobre todo hacia el final de su ministerio, en varios evangelios, en el de Mateo y en otros, sí anunció algunas señales antes del fin. Y aunque es verdad que estaba haciendo una doble profecía, porque estaba hablando de la destrucción de su mundo en el año 70, ¿no? Cuando el emperador romano iba a destruir Jerusalén, iba a lanzar a los judíos un éxodo que iba a durar pues prácticamente 2000 años, pero al mismo tiempo está hablando de esos tiempos finales, ¿no? Hay textos muy curiosos, ¿no? Que hablan sobre varias señales. Algunas están más enfocadas a desastres naturales, a problemas de todo este tipo, y en cambio otras, ya no tanto por Jesucristo, sino por el profeta Ezequiel, hablan sobre el regreso del pueblo de Israel a la tierra, Primero hablan de la destrucción de Jerusalén, que se cumple, claro, y algo sintomático, que es el regreso del pueblo judío a la tierra prometida, que ha ocurrido en 1946. Sí, es que eso es uno de los síntomas más curiosos, ¿no? Hay otro que todavía no se ha cumplido, aunque se pone los pelos de puntas, que es la reconstrucción del templo. Yeah. Es necesario que se reconstruya el templo porque en Apocalipsis habla de que va a ser profanado por el anticristo, por la bestia, por el falso profeta, porque es la gran
trilogía satánica, ¿no? Es como los tres contra Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues hay una trilogía satánica, y Ezequiel habla de la necesidad también de reconstruir este templo, y de que, porque en ese trono supuestamente se va a sentar el anticristo, y Jesús habla de lo que es el arrebatamiento, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Y él lo menciona, ¿no? Que uno estará segando y el otro, y uno desaparecerá y el otro. Es como una especie de desapariciones misteriosas que se producirían al mismo tiempo en todo el mundo, justo antes de que se produjera el advenimiento del anticristo, ¿no? Ya. Hay otros datos también más de esos signos: el regreso de Israel como nación, señales en el universo, oscurecimiento del sol y la luna y las estrellas que caen, que el evangelio se haya predicado por todo el mundo. Eso nunca hasta ahora había ocurrido. Eso es otro de los signos, ¿no? Que el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Esto estamos pensando que se dice en el siglo primero que no se conoce aún todo el mundo, pero en el que los viajes eran tremendos, ¿no? Y llegar a una parte del imperio podía costar meses, ¿no? Incluso algunos sitios lejanos casi años, ¿no? Y en cambio aquí sí se identifica que para que se produzca el fin del mundo tiene que llegar ese mensaje a todos los seres humanos, ¿no? Y es una cosa que también se ha producido en este siglo XX, XXI. Gracias a los medios de comunicación. Eso te iba a decir. Y si a alguien no le ha llegado vía persona, vía internet, vía cualquier otro sistema, les va a llegar. Y estas señales están todas cumplidas, ¿no? Yeah. El regreso del pueblo de Israel, esto ahora, ¿no? También del predicar el evangelio en todo el mundo, y que yo creo que hay un plan, y de hecho se ha dicho, para la reconstrucción del templo, incluso que están ya guardadas las piedras que un día servirán para construir el templo. Esto es lo que piensa, lo que dice las diferentes religiones. Sin embargo, es curioso porque en 1947 la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago pusieron en marcha un reloj simbólico que daba un tiempo limitado a la raza humana. Ahora son los científicos, no son profecías, no son los mayas, sino los propios científicos los que dicen: cuidado, el reloj del fin del mundo lo llaman. Sí, además este reloj da miedo, ¿no? Pensar que ahora mismo estamos llegando a esa medianoche, estamos en la hora 23:55, como si quedaran 5 minutos para el fin del mundo. Para el fin del mundo. Ellos usan una serie de variables, ¿no? La capacidad del ser humano de ocupar el planeta, de destruirlo. Y ha habido momentos, yo estuve mirando un poco los diferentes momentos del reloj, y hubo un momento... Creo que estuvimos a 2 minutos, ¿no? Sí, a 2 minutos, con la época de la posible guerra nuclear, ¿no? Cómo el ser humano tiene esa capacidad de destruirse, y los científicos piensan que no solo el planeta, ¿no? De diferentes maneras, sino el propio ser humano es capaz de destruir al ser humano, al planeta entero, ¿no? Y por eso han puesto este reloj que da miedo, ¿no? Pensar que hay un reloj que está mirando en el fondo nuestro comportamiento con el planeta y unos con otros, y en función a ese comportamiento entre nosotros y el planeta, ese reloj avanza o se detiene o incluso retrocede, ¿no? Es como si en cierto sentido estuviera en nuestras manos nuestro futuro, y no somos conscientes. Siempre pensamos que nuestro futuro está en manos de otros, ¿no? De los que nos gobiernan, o incluso de cosas misteriosas, pero a veces está en nuestras manos y no nos damos cuenta, ¿no? Ya. Déjame que te haga una pregunta. Hablan de que acerca del 21 de diciembre, hay una predicción que dice que ese día llegará un rayo cósmico desde el centro del universo. Yo lo llamo el rayo embarazador. ¿Llegará un rayo desde el centro del universo que nos va a transformar a todos? Yo pienso que la transformación así sería un poco tramposa, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que encontrar en su camino un camino de transformación, porque si no, se acabaría la libertad. El ser humano es libre, yo creo que es una de sus mayores riquezas, ¿no? Y tenemos que aprender a ser mejores. Si una varita mágica, un chip o cualquier otra cosa nos hace mejores, ya hay trampa, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene que aprender. Llevamos milenios viendo el resultado de nuestras acciones y la de nuestras propias acciones, ¿no? Como seres humanos, nuestra vida haya sido más larga o más corta, y tenemos que aprender a ser mejores. Yeah. Que llegue el rayo, yo creo que tiene que ser en nuestra conciencia, en nuestra mente, ¿no? Decir, ¿dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Realmente merece la pena engañar, mentir, destruir la vida de los demás, ser egoísta, guardar rencor, odio hacia la gente, no darnos a los demás, no buscar lo mejor para los demás? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y si el replantearnos y pensar
que puede acabarse el mundo. Y eso es un poco en lo que juego con la novela, ¿no? Cómo se lo plantea cada personaje, ¿no? Cómo cada uno piensa, ¿qué ha sido mi vida si se acabara el mundo? ¿Habrá merecido la pena? ¿He ido en la dirección correcta? ¿He ayudado a las personas que me rodeaban? ¿He mejorado este mundo? ¿Este mundo es un poco mejor cuando yo me vaya porque he puesto mi grano de arena? ¿Y cuál ha sido mi comportamiento en general, ¿no? Y eso, esa es la pregunta que se hacen los personajes con diferentes creencias, ¿no? Porque yo quería que se viera esa gran pregunta, ¿no? Y sobre todo que el lector se le hiciera. Si mi vida acabara hoy, por un cataclismo, por una muerte, ¿habrá merecido la pena? ¿Habré llegado a lo más profundo? ¿Habré descubierto realmente el sentido de mi vida? Si es sí, si la respuesta es sí, pues entonces en el fondo todos queremos ese apocalipsis cotidiano, porque significa que se acaba la injusticia y que empezaría una nueva era en la que la paz y la armonía sí reinaría para siempre. Ojalá fuera así. Por fortuna, desde otro punto de vista, todos los que han profetizado Apocalipsis, lo han hecho algunas religiones cristianas, han dicho, mañana se acaba el mundo. No se acababa y han ido cambiando. Llegará el 21 de diciembre del 2012, que queda ya muy poco, y seguramente no pasará nada, ¿no? O quizá lo que peor que puede pasar es que no pase nada, ¿no? Yo creo que lo peor que puede pasar es que no pase nada, ¿no? Yo creo que nos tiene que servir para reflexionar, igual que esta crisis que estamos atravesando, para cambiar profundamente nuestra manera de entender la vida y de entender a los demás, no como obstáculos e instrumentos para conseguir cosas, sino como gente que nos tiene cosas que enseñar, ¿no? Cuando te paras a hablar con gente mayor y personas que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, ¿no? O incluso las peores cosas que nos pueden pasar. Yo he atravesado algunas en la vida, a pesar de que no soy tan mayor, fallecimientos de seres queridos y tal. Si sacamos la lección, si decimos, ahora quiero atrapar este momento, disfrutar de la vida y al mismo tiempo pensar en la trascendencia, pensar en cuál va a ser mi futuro, si realmente hay vida después de la muerte, hacerme las grandes preguntas que se ha hecho el hombre a lo largo de la historia y que ahora, entretenidos con el consumismo y los medios, sobre todo de entretenimiento, como puede ser el cine o la literatura, que me encanta, a veces hay tanto ruido que no nos paramos a escuchar nuestra propia mente y nuestra propia conciencia. Nos tenemos que marchar. Ha sido un placer, Mario Escobar, que haya estado en el programa. Espero que no sea la última vez. La profecía maya, un libro que recomendamos desde aquí. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, mi página web, marioescobar.es, muy sencillita, marioescobar.es. Ahí podéis seguirme también en Facebook, en Twitter, hay conexiones, mandarme un correo electrónico, decirme vuestra opinión y de cualquier manera. Me encanta estar siempre en las redes también para poder estar en contacto con los lectores. Pues ha sido un placer, espero que sigamos hablando, te deseo lo mejor. Gracias. Mucho éxito, que el 2012 sea una oportunidad de ese cambio que todos queremos y que se acaben todas esas injusticias y todo esto, lo malo de este mundo. Ha sido un placer, gracias por venir a vernos. Hacemos una mínima pausa, llegarán las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero nosotros todavía seguimos, hay mucho para contaros. Ho'oponopono es uno de los, creo que se dice así, es uno de los temas que tenemos absolutamente sorprendente. Tenemos entradas para ver a un personaje que va a estar mañana en Madrid, del cual os vamos a dar también información y otras muchas más cosas. No os lo perdáis, la segunda hora apasionante de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. 900-137-137 es nuestro teléfono. Enseguida regresamos, no os vayáis. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Entre en nuestra web. Digno, con una novela y una aventura, la persona puede meterse, introducirse un poco más en ese mundo misterioso de los mayas y descubrir cosas que yo creo que le van a dejar totalmente perplejo. Seguro. ¿Por qué los mayas? Bueno, hay que decir que en este libro tú aprovechas todo ese bagaje que tienes histórico, ¿no?, de tus estudios para meterlo ahí y sobre eso construir toda una historia, ¿no? Pero ¿por qué los mayas ahora? Quizá por el 2012, aprovechándote un poco de la moda, que a mí también me han incluido en ella, ¿no?, por haber escrito otro libro sobre ellos. Hombre, está claro que a veces estamos luchando contra corriente, ¿no? Si todas las mentes están pensando en una cosa, ¿por qué ir en contra de todas esas mentes, ¿no? Yo creo que lo mejor es enfocar luego ese pensamiento, en este caso, hacia un camino correcto, ¿no?, o hacia una dirección adecuada. Pero si toda esa energía estaba produciéndose precisamente hacia lo que va a pasar con los mayas, y hay temor, y encima ha coincidido, por desgracia, con una de las mayores crisis económicas, sociales y éticas y políticas de la historia, pues yo creo que por lo menos dar un poquito de luz estaba bien. ¿No tendrá que ver esta crisis económica, política, ética que tú has dicho con lo que decían los mayas? Hombre, está claro que algo va a cambiar. Cuando hay crisis, y todos lo sabemos, es una oportunidad. No significa otra cosa que oportunidad. Y está sagrado de una civilización perdida para descubrir la verdad acerca de la profecía maya. Los mayas predijeron el pasado y el futuro con total precisión. ¿Está escondida entre sus textos antiguos la fecha exacta de nuestra desaparición? Se acaba el tiempo. Comienza la cuenta regresiva. Ahora. Un tema de actualidad teníamos ahí preparado para tocarlo la próxima semana, pero lo hemos adelantado. Y queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios, como casi cada noche, 5 regalos para daros las gracias por estar ahí. Nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros 2 muros de Facebook, los amigos del Espacio en Blanco y el Espacio en Blanco. Gracias a todos por estar ahí y aprovechar el premio esta noche, merece la pena. Y solo nos queda saludar a nuestro invitado, Mario Escobar. Buenas noches, Mario. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Y darte las gracias porque te pillé esta mañana. Sí. Teníamos una crisis en el programa, nos faltaba el invitado. Te he llamado adelantando un poco lo que teníamos pensado hacer la semana próxima y te lo agradezco que estés con nosotros. Déjame que te presente, ¿vale? Sí. Novelista, ensayista, conferenciante, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en la especialidad de Historia Moderna, director de la revista, sigue siéndolo, Historia para el Debate Digital, sí. Y autor de multitud de libros, entre otros el último que nos ha llegado, La Profecía Maya, El fin del mundo ha llegado. ¿Ha llegado el fin del mundo? Bueno, eso muchos piensan, ¿no?, que con estas profecías mayas, con este fin del calendario maya, puede que esté más cerca del fin del mundo. Sabemos que siempre es difícil poner fechas. Cuando se han puesto, muchas veces han fallado, pero la incógnita está hasta ese día. Lo que pasa es que el libro es una novela, ¿no? Tú te basas en hechos reales históricos, pero es una novela. Ya te digo, me he jorobado, pero el fin de semana, porque en vez de estar haciendo otras cosas, me he enganchado con tu libro, cosa que me alegra. Sí, han salido muchos ensayos y han salido también pues algunas novelas, ¿no? Muy pocas escritas por españoles, novelas prácticamente no ha salido ninguna. Ha salido otra recientemente, que no me acuerdo ahora el título, pero pensaba que tratarlo de esta manera iba a ser mejor para llegar al gran público, ¿no? Yeah. Sabemos que a veces hay ciertas personas más reticentes a leer ciertos libros y en cambio intentando ser bastante... Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos aquí, listos de nuevo para volver a ese universo de misterios que aquí nos gustan. Y como siempre con temas únicos y exclusivos que solo aquí dentro de vuestro espacio en blanco vais a poder escuchar. Un placer que nos hayáis elegido, que hayáis elegido esta noche estar con nosotros esta madrugada. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, cuando a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias ya estamos listos para en directo iniciar un nuevo viaje hacia el misterio. Los saludos también de Rubén de Felipe y María José Cascante. Rubén de Felipe controla ahora nuestro mágico sonido. Esta semana llegamos con algún cambio sobre lo que habíamos anunciado. Nuestro primer invitado que iba a estar esta noche con nosotros se ha puesto enfermo esta mañana y hemos tenido que cambiar algunos planes. Desde aquí le deseamos que se mejore pronto y que esté con nosotros en breve. Aún así, esta noche hay temas de interés, ahí va un avance. Nuestros días están contados. Prepárese para el día del juicio final. Viaje al lugar